Hola, buenos días. Bienvenidos a mi vídeo, a mis vídeos. Hoy, soy Miguel Fernández, administrador de fincas colegiado por el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, y hoy os voy a hablar de un tema que es muy importante, sobre todo cuando los administradores de fincas colegiados nos encontramos con los problemas de edificación en los diferentes inmuebles, y es bueno conocer quiénes son los responsables de esa edificación y qué garantías tienen. Hoy vamos a hablar de la Ley de Ordenación de la Edificación, la Ley 38/1999, y quiénes son los agentes de la construcción dentro de esta Ley de Ordenación de la Edificación. Cuáles son sus garantías y cuáles son, sobre todo, sus responsabilidades. La Ley de Ordenación de la Edificación, como he dicho anteriormente, 38/1999 del 5 de noviembre, tiene como objetivo ordenar el complejo proceso de la edificación, tanto respecto a la identificación, obligaciones y responsabilidades de los diferentes agentes de la edificación que intervienen en este proceso, como en lo que se refiere a las garantías para proteger el mismo y para proteger al usuario. El objetivo de esta ley, según la exposición de motivos que tiene la propia ley, dice que tiene como fin primordial regular el proceso de la edificación, actualizando y complementando la configuración legal de los agentes que intervienen en el mismo, fijando sus obligaciones y responsabilidades y cubrir las garantías a los usuarios. En segundo lugar, se establece el concepto de proyecto, así como la documentación a entregar a los usuarios para el correcto uso y mantenimiento de los edificios. Se regula el acto de recepción de la obra para iniciar plazos de responsabilidad y prescripción establecido en la ley. Tercero, se enumeran las obligaciones de los distintos agentes que participan en el proceso de la edificación. Cuarto, nos dice que la responsabilidad civil de los diferentes agentes, tanto de forma individual como de forma solidaria. Como punto 5, se establecen los plazos de responsabilidad de 1, de 3 y de 10 años. 1 año para los daños materiales derivados de una deficiente ejecución o construcción, 3 años para daños materiales por vicios o defectos que afectan a la habitabilidad y 10 años para daños materiales que resultan de vicios o defectos que afecten a la seguridad estructural del edificio. El punto 6 nos dice que se exige una suscripción obligatoria por el constructor durante el plazo de 1 año de un seguro de daños materiales o de caución. Se establece igualmente la suscripción obligatoria para el promotor de un seguro que cubra los daños por incumplimiento de las condiciones de habitabilidad como las que afecte a la seguridad estructural, tanto para habitabilidad como para seguridad estructural. Hecha esta introducción, con la visión general de la ley, me voy a centrar en ver las características generales de la Ley de la Ordenación de la Edificación y su incidencia en los usuarios o consumidores. Hay una serie de características generales que configuran la ley, y que tienen una incidencia directa en el adquirente de la vivienda. La LOE clarifica las competencias y funciones de los agentes que intervienen en la construcción frente a los propietarios de la vivienda. Concede mayores garantías a los perjudicados a través del aseguramiento del edificio e incorpora la responsabilidad legal objetivo de los agentes de la edificación. Si nos centramos en los diferentes artículos de la LOE, nos indica el artículo 3
los requisitos básicos de la edificación con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente. Se deberá mejorar y modificar todo aquello que tenga relación con la funcionalidad, dimensión de los espacios, dotación de instalaciones, accesibilidad, acceso a los servicios de telecomunicaciones, audiovisual y de información y facilitación para el acceso a los servicios postales. En relación con la seguridad, seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, seguridad de la utilización y uso normal del edificio, en relación a la habitabilidad, higiene, salud y protección del medio ambiente, protección contra el ruido, ahorro de energía y aislamiento térmico. En este artículo, en el artículo que hemos comentado, se habla del desarrollo del Código Técnico de la Edificación y su marco normativo. El artículo 5 nos dice que toda la realización de obras que se ejecute precisará de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes. El artículo 6 habla de cómo se debe realizar la recepción de la obra. Esta se deberá firmar entre el constructor y el promotor. Y en el acta se deben de tener en cuenta las partes que intervienen, la fecha del certificado, final de obra o fase completada. También se debe tener en cuenta el coste final de la ejecución material de la obra, la declaración de la recepción de la obra y las garantías que se exijan al constructor para asegurar responsabilidades. En el acta se adjuntará el certificado final de la obra suscrito por el director de obra y el director de ejecución de obra. El artículo 7 de la LOE nos indica qué documentación deberá entregar el promotor por el director de obra. Como mínimo, deberá aparecer el acta de recepción, la relación de los agentes que han intervenido en la obra y la relación de instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones. Toda esta documentación es lo que se denomina el libro del edificio y que será entregada a los usuarios finales del mismo y que lo veremos también de una manera particular, extendiéndonos para hablar de lo que es el libro del edificio y lo tendremos en un próximo vídeo. En el capítulo 3 de la LOE explica con detalle quiénes son los agentes de la edificación. Artículo 9. El promotor, que será quien impulse el programa de la construcción del edificio y además lo financia. Entre otras responsabilidades, será el responsable de suscribir el acta de recepción de la obra, de suscribir los correspondientes seguros y de entregar al adquirente, al que compra la vivienda, la documentación de la obra ejecutada. El artículo 10 habla del proyectista, que es el agente que redactaría el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a la que se haya establecido en el contrato. El artículo 11, el constructor, que es el agente que asume contractualmente ante el promotor el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos por su contratación, las obras correspondientes. Entre otras responsabilidades, tiene la de firmar el acta del replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra y facilitar al director de la obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada y suscribir las garantías correspondientes. El artículo 12 dice quién es el director de la obra, que dice es el agente que dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales.
El artículo 13 habla del director de ejecución de la obra. Es el agente que asumirá la dirección técnica y la ejecución material de la obra y controlará cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. El artículo 14 habla de las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación. Son entidades de control que verificarán la calidad del proyecto, de los materiales que se utilizan en el mismo y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa que se aplica en este caso. El artículo 15 nos habla de los suministradores de los productos, entendiéndose por tales los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de construcción. El artículo 16, los propietarios y usuarios. Sus obligaciones pasan por conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, recibiendo y conservando los documentos de las obras ejecutadas, los seguros y las garantías. El artículo 4 de la LOE habla de las responsabilidades y garantías. Así, en el artículo 17 se habla de la responsabilidad de 10 años, muy importante, para los daños causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, a los soportes, a las vigas, a los forjados, a los muros de carga o cualquier otro elemento estructural. Se habla de la responsabilidad de 3 años para aquellos daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos e instalaciones que afecten a la habitabilidad del edificio. Y por último, se habla de la responsabilidad de 1 año cuando el constructor debe de responder de los daños materiales por vicios o defectos que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras. Cuando no se puede individualizar la causa de los daños materiales, se podrá exigir la responsabilidad de forma solidaria. Importante, y lo repito, cuando no se pueda individualizar la causa de los daños materiales, se podrá exigir la responsabilidad de forma solidaria. ¿Y por qué lo repito? Porque en temas judiciales es muy importante esa posible responsabilidad solidaria para que el abogado que defienda los intereses de la comunidad pueda ir contra todos y cada uno de ellos para que de forma solidaria paguen aquellas cuestiones que el juez decida que son demostrables a través de la peritación judicial. El artículo 19, sobre garantías por daños materiales, indica que es exigible los seguros para cubrir los posibles daños, según indica en el artículo 17 y el artículo 2. Seguro de daños materiales, seguro de caución o garantía financiera para garantizar 1 año, 3 años o los 10 años, según los daños que se tengan que cubrir. La prima del seguro deberá de pagarse por los agentes obligados a ello antes de la recepción de la obra. Importante es lo que refleja el artículo 20 de la LOE, y vamos terminando, que nos dice que no se autorizará ni se inscribirá en el registro de la propiedad escritura pública de declaración de obra nueva, de nueva edificación, sin acreditar la constitución de las garantías referidas en el artículo 19 que comenta. La disposición adicional 4 comenta la titulación académica y profesional del coordinador de seguridad y salud. El título tiene que ser un arquitecto o bien arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico. La disposición, por último, la disposición adicional 7, con el título de solicitud de la demanda de notificación a otros agentes, dice que quien resulte demandado por ejercitarse contra él acciones de responsabilidad basadas en las obligaciones resultantes de su intervención en el proceso de la edificación previstas en la presente ley, podrá solicitar, dentro del plazo que la ley de enjuiciamiento civil da, o concede, para contestar a la demanda. Tiene un plazo para contestar a la demanda. Que ésta se notifique a otro u otros agentes que también
hayan tenido intervención en el referido proceso. Buenos días y muchas gracias.